Bienvenidos al podcast donde las voces resuenan, donde cada trabajador comparte su experiencia plena. La voz de los trabajadores, historia tras historia, entrevistas que revelan su fuerza y su memoria. Caminos de vida, historias por contar, voces que relatan verdades al hablar. Desde el día a día al corazón de la acción, entrevistas que revelan la esencia y la razón. Muy bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz de los Trabajadores. Hoy tenemos como invitado al señor Luis Contreras. ¿Cómo está? Hola, muy bien, pues. Muchas gracias. Bastante bien. Eso ¿Qué? de señor Luis Contreras quizás sería bueno Como... omitirlo porque no, tratémonos todos igual. Somos todos señores en Chile y en Chillán todos seremos señores, pero no pocos señores y muchos no señores. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a conversar un poco de su trayectoria y su historia, que es muy interesante. Yo- Se presenta aquí a los auditores y va contándonos un poquito sobre su historia. Bueno, pues con el riesgo también de que lo que les cuente no sea muy interesante, pero por lo menos forma parte de mi vida, por lo tanto, para mí tiene cierta importancia mi historia. Me llamo Luis Contreras Jara, bueno, nací en un lugar que no conozco y me crié luego en otro lugar que apenas ubico y desarrollé mi adolescencia en otro sitio del cual sí tengo recuerdos muy lúcidos Yeah. y donde creo que está el germen de todo lo que me determina más adelante. Estudié en una escuela rural de campo que tenía un número, la escuela número 29 del campo de Santa Rosa, donde mi padre era administrador de un fondo. Por lo tanto, ostenté en algún momento también eso de ser hijo del representante del patrón, que también te trae algunas consecuencias en la escuela y en los lugares en donde te desenvuelves cuando niño. Sí. Pero aparte de eso, yo creo que mi historia es la historia común de toda la gente. Viví en el campo hasta los 13 años, después me fui a estudiar al liceo. Estando en el liceo el año 73, me sorprendió el golpe de Estado junto con todos mis compañeros y caímos un buen grupo de ellos, prisioneros, ese mismo día. Tuvimos largos meses prisioneros y torturados. Y bueno, yo traía conmigo ya la disciplina de la escritura, de la creación literaria. Era básicamente poeta, pero también narraba cositas, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la cárcel empecé a redactar con otros compañeros que también escribían, eran mayores que yo, profesores ya en ejercicio de mucho tiempo y escritores con cierta trayectoria. Y creamos una revista que hacíamos a mano y escribíamos de puño y letra los textos que la revista llevaba, cuantas veces fuera el número de revista, digamos. Uh-huh. Si eran 50 ejemplares, escribíamos 50 veces Yeah. los textos. La Complicado. revista se llamaba Muro. Claro. La revista se llamaba Muro. Una especie de memoria también de lo que se escribía en las cárceles franquistas. Hay una revista que se llama Muro también. Entonces, después de esa revista, escribí un libro. El libro le puse Desde el Muro, que es un libro de poemas. Ese libro lleva hoy su cuarta edición en diferentes casas editoriales. Tiene una importante mención en una investigación que hace una universidad francesa el año pasado. Me invitaron a mí a Francia a ese evento, es decir, no a ese evento, sino que a ese proceso de investigación donde se estudian los manuscritos
Ya. los manuscritos, en Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí se a diferentes autores y sus respectivos manuscritos. La Universidad Litoral Coté d'Opal, Costa de Opal. Ahí estuve un mes. Ese mes me sirvió mucho para también dar a conocer mi poesía a los franceses, a algunos franceses de ciudades, París, Lille, Riverac, Montignac, varios lugares. Y también pasé invitado a Madrid a leer en el Centro de Arte Moderno, donde fui presentado por dos célebres escritores españoles, entre ellos el vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores Españoles. De manera que ese libro ese libro, a pesar de haber sido escrito en la cárcel, creo que tuvo más libertad e impulsó mucho más de la libertad que yo he tenido para adelante, porque el libro voló, pues, ¿no? Voló, Sí, y pues. hoy día se está leyendo en otras lenguas y en fin. Y está contenido dentro de un estudio de literatura que no es menor que una universidad y un centro de investigación tome en cuenta algo semejante para poder, cumplir con los objetivos de crear conocimiento al respecto. Así es que esa es una cosa. He escrito otros libros también, que se han publicado algunos de ellos, otros no se han publicado. Pero yo básicamente me desempeñé después en la administración pública, como profesor de castellano y comunicación. Hice una maestría, un magíster en didáctica de la lengua materna, por lo tanto soy magíster en didáctica de la lengua, y eso me ha permitido trabajar como profesor de diferentes asignaturas en universidades de aquí de la región. Y he jubilado ya de todo aquello. Mire qué bien. La duda que yo creo que todos los auditores van a tener es los poemas de dicho libro, ¿de qué tratan más o menos? Mira, los poemas son, yo los he definido como una forma de mostrar vitalidad, mostrar una realidad que se opone a la idea de la muerte y a la idea de la perdición del sujeto, dentro de la cárcel. Es un llamado también a la libertad. En ese sentido, los poemas hablan de cosas cotidianas, de sentimientos cotidianos que acontecen dentro de la prisión, de lo que se sabe de afuera, todo eso muy bien concentrado, desde luego, en un lenguaje poético que no es tan expresivo, más bien un discurso retórico, ¿no? Que hay que saberlo entender. Además, hay una cantidad de claves en ese libro, en esos textos, porque los textos tienen una presentación que altera un poco la clásica manera de escribir, valiéndome mucho, por ejemplo, de los signos de puntuación, de los signos de exclamación, de todos los signos, incluso de la ortografía puntual, literal, acentual, porque encontré, que eso podía llevar a una sublectura del texto. El texto se lee como tal, se interpreta y se entiende como tal, pero la sublectura está en la forma en cómo ese texto se presenta ante los ojos del lector. Y eso hace que se sugieran nuevas cosas, ¿no? Que el lector inteligente, porque todos nosotros, y lo ha dicho precisamente la investigadora que me ha leído y que me ha analizado, los autores confiamos en la inteligencia de los lectores. Por lo tanto, sabemos que esas claves las van a tomar ellos y las van a poder decodificar como corresponde. Entonces, hay alteraciones del orden clásico de los textos, alteraciones incluso de las sílabas, se recortan en ciertos lugares, se apartan las palabras, las letras de un lugar a otro, en otros casos van así como goteando, que en el fondo no son caligramas exactamente como lo hubiera podido concebir este autor francés que lo escribió hace mucho tiempo antes y que después emplearon otros autores. Entonces, con esa forma de presentación le va quedando claro al lector allá afuera, ¿no es cierto?, que ahí
hay un sentimiento subliminal, que hay unas cosas que sin estar dichas explícitamente se están manifestando a través de los signos y a través de las formas. Entonces, en la convivencia del texto con la presentación que lleva el propio texto, ¿verdad? Hay ahí un lenguaje que es el que puede mostrar mucho más de lo que van a entender nuestros carceleros. Sí. Porque si el carcelero va a leer el texto en donde yo digo, hoy día mataron a fulano de tal en las calles de Santiago, una patrulla militar, obviamente el texto va a caer en... si lo encuentran los carceleros, los militares, decir, no, esto hay que desaparecerlo. Exactamente, pero eso tú lo puedes escribir de otra manera, diciendo lo mismo. Y de hecho, yo anticipé incluso, mira, la muerte de Manuel Guerrero, que fueron degollados por Natino y Parada después de mucho tiempo de haber salido yo incluso de la cárcel. Yo tenía un texto escrito que es muy semejante a lo que le pasó a Manuel Guerrero. Y es una coincidencia, y de eso pueden dar fe todos los que conocieron el texto antes de que ocurriera el degollamiento de los tres. Claro. Entonces, bueno, son coincidencias, no vamos a echarle la culpa a nadie, mucho menos a las cosas raras, ¿no? Digamos, en la convivencia con la desgracia, con la muerte y con la injusticia, uno está viendo hoy las cosas que van a pasar después porque son las mismas. En el fondo es eso. Sí, pues muy, muy importante este tipo de expresión que usted nos comenta, para que el lector se vaya descubriendo, y eso le da un motivo adicional para no estar con algo tan simplón. Entonces muy, muy enriquecedor ese tipo de escritos. Claro, además yo tenía muy poca edad en ese tiempo, tampoco vamos a decir que era toda una maestría aquello, ¿no? Pero sí, fue un libro inspirado por las circunstancias y que creo que cumplió, y es de hecho el único libro que enteramente fue escrito en la cárcel de la dictadura en Chile, el único libro que se escribió dentro de la cárcel y se encuadernó dentro de la cárcel, yo lo encuaderné dentro, clandestinamente por cierto, y a través del capellán de la cárcel, un cura progresista que hace pocos años atrás nos dejó ya, se fue, José Luis Isern, un gran hombre. Él sacó ese libro, lo cuidó y lo guardó hasta que yo salí, y después de algún tiempo pudimos encontrarnos los tres libros, él y yo, y de ahí en adelante el libro después ganó unos premios en Chile y se vino a publicar en el año 1984. Su primera edición, en el 84, luego en el 2018, creo que fue 2000, no me acuerdo. Claro. Pero si consideramos la primera edición del ejemplar único, son 4 ediciones que hace el libro. Sí, qué bien, qué bueno que haya tenido esa connotación y que se le haya dado la importancia y que se le siga dando, que como comenta usted, en ese tiempo en la cárcel, hace tantos años, jóvenes ahora puedan leerlo y puedan sentir cómo se vivían esos duros momentos donde se le quitaba la libertad por pensar. Claro. Por eso ese libro es un canto a la necesidad de mostrarse vivo y activo, de no mostrarse derrotado. El lenguaje poético que tiene ese libro no es ni siquiera tampoco un lenguaje de revancha, ni un lenguaje de odio. Es todo lo contrario, es un lenguaje de amor. Por cierto que no de amor al verdugo, ciertamente, claro, pero uno sigue aferrado a algo supremo que es la vida, algo supremo como es la libertad, ¿no? Algo supremo que es la esperanza, considerarse joven, capaz, ¿no es cierto?, todavía de transformar el mundo que estábamos construyendo. Entonces, yo cuando me preguntan a algunos amigos, me dicen, ¿tú de dónde vienes? ¿Cuál es tu área, digamos, como persona, como poeta, como autor? Yo le digo, si tuviera que cambiarme el nombre, me llamaría Sísifo. Sísifo porque Sísifo fue condenado a la labor inútil según la mitología griega.
de eso de arrastrar una piedra hasta la cumbre de un cerro, y la piedra tenía que devolverse de la cumbre, volver abajo, y el hombre de nuevo tras la piedra hacia arriba, y por la eternidad hasta el día de hoy debe estar Sísifo haciendo lo mismo. Entonces, claro, el tiempo nuestro, que nos tocó, construyéndonos a nosotros mismos y a la vez de manera simultánea construyendo un mundo para nosotros y para los que vendrán después, ¿no es cierto? Nos sorprende, primero, el desmoronamiento. Ahí cae la piedra, ¿no? Cuando se desmorona esa sociedad que estamos construyendo, los jóvenes con un ímpetu tremendo y con una generosidad que se cultivaba en el estudio, en el trabajo permanente, en la comunicación diaria, en la educación formativa de los cuadros, de los estudiantes que formamos parte de un grupo político, ¿no? Se nos venía abajo aquello. Desaparecía, qué sé yo, toda una edificación que queríamos ver y habitar. Entonces ahí está el Sísifo, ¿no? Claro. Está el ser castigado por estos asuntos, digamos, por esa, según la mitología, por la desobediencia a los dioses. Acá es la desobediencia, digamos, a estos otros semidioses que se permitieron decir que la historia debería escribirse de otra manera, ¿no? Y que sin embargo creo que no tenían razón, y el tiempo ha demostrado que no tenían razón, que no tienen razón. Sí, pues. ¿Y qué lo llevó a... qué raíces lo llevaron a escribir? ¿Fue algo propio o algo que ya venía con historia atrás? Yo empecé a escribir desde niño, ¿eh? Uh-huh. Yo escribía, recuerdo, con un palito en los caminos del campo. Con un palito cualquiera tomaba un palo y escribía un verso, una cosa semejante a un verso, ¿eh? Por ejemplo, un día voló una perdiz, fíjate, en el campo, en la espalda del paisaje, vuela una perdiz y yo voy a ver el lugar desde donde había volado. Y encontré un nido con huevos de perdiz. Yo feliz con ese encuentro, ese hallazgo tremendo. Entonces cuando llegué a la casa, escribí algo así, no lo recuerdo textualmente, pero está todavía, lo tengo por ahí, y dice algo así como: la perdiz al volar me regaló una bandeja de chocolates. Me dejó de regalo una bandeja de chocolates, o algo por el estilo. Entonces hice la comparación, mira, era muy niño, la comparación de los huevos que son café, ¿no? Como el chocolate, que estaban ahí en el nido, que es como una bandejita, y la perdiz se fue dejándome los alimentos. Eso es la perdiz, ¿no? Claro. Dejándome esa bandeja de huevo, o sea, esa bandeja de chocolate. Ya hay ahí una manifestación poética, porque se dice algo de una manera distinta, ocupando ya la figura, ¿no? En este caso, esa metáfora del chocolate. Claro, pues ya fueron las primeras manifestaciones, sí. Después escribí en algunas tablas, fíjate, en tablas así, tablas cepilladas, pedacitos de tabla, escribí cosas que a mí me encantaban. Recuerdo que un día me quedé mirando el camino en la tarde, y normalmente alrededor de los caminos, a la vera de los caminos, hay muchas estacas, porque los caminos están separados por alambres de la siembra, en fin. Y tú sabes que a las estacas les hacen un corte, claro, 4 cortes arriba, para que el agua discurra y no pudra tempranamente el palo. Entonces le hacen ese corte como lapicito que dejan, para que el agua corra, no se impregne y no se pudra la madera. Entonces, y en la tarde, los pájaros, que empiezan ya a reconocer el lugar por donde van a dormir, se paran sobre la punta de estas estacas. Y claro que se paran loicas, toda clase de aves. Entonces yo escribo un día, que tampoco lo recuerdo textualmente, pero la idea es esa, dice: los lápices del camino están dibujando pájaros a la página de la tarde. Algo por ahí, algo así era, ¿no? Yeah. Entonces, imaginaba como que era un lápiz la estaca, y el pájaro parado arriba era lo que el lápiz estaba pintando en la página del atardecer, en la página del crepúsculo. Ah, claro, pues se ve como claro, se veía como esa imagen. Claro. Entonces esas cosas llamaban, claro, la atención. Mi padre en casa, mi padre era un tipo culto, había libros en casa, yo leía bastante.
Entonces compartía mucho de esto con él. Entonces él me daba de pronto algunas orientaciones para cómo escribir mejor. Es decir, fue bastante riguroso a enseñarnos a escribir bien, a hablar bien, a ser bien hablados, como se dice. Claro. Entonces, por eso es que yo empecé a cultivar temprano eso de escribir. Y lo seguí hasta el día de hoy, en realidad, porque hoy escribo ya con un grado mayor de responsabilidad, de constancia, leo mucho también, me preocupo del tema teórico en la literatura, de revisar mi propia escritura, de tener mi propia arte poética, ¿no? mi propio criterio, mi propio programa literario, ¿no? Mi propia ideología literaria. Y en esta ideología literaria, si me quieres preguntar tú cuáles son los temas fundamentales, los temas fundamentales son lo social, por cierto. Creo que la poesía, o las artes en general, no solo la poesía en realidad, es poco generoso hablar solo de la disciplina que uno cultiva. Sí, Todas las artes donde está la inteligencia creativa del hombre son maneras entonces de embellecer, digamos, este panorama que habitamos para hacer, en el fondo, que nuestras luchas sean más genuinas, sean más elocuentes. No tiene otro objetivo. Porque el objetivo de hacer de las artes un hecho o un objeto decorativo, hace mucho tiempo ya que pasó de época, ¿no? Las artes no son para lucir, para decorar, ni para embellecer paredes, ni escritorios. Las artes son para que apelen a la emoción y por tanto también a la razón del hombre en la sociedad. Sí, pues muy importante. Por eso que es diferente el cuadro de Guernica, por ejemplo, de Pablo Picasso, a cualquier otra pintura del Greco, por ejemplo. Si vamos a decir, el entierro del conde de Orgaz, por decir una pintura cualquiera, al lado de las cortesanas de Aviñón, de Pablo Picasso, en diferentes épocas, no son ni siquiera parecidas. Incluso la última ni siquiera para algunos podría parecer arte. Sin embargo, embellece igual y da cuenta de un hecho: la destrucción de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial de una ciudad vasca en España, que se llamaba Guernica. La hicieron desaparecer. Lo otro embellece, ilustra, pero muestra algo. Es un arte reproductivo, como decía Huidobro, ¿no? Ese arte en armonía con el medio. Es decir, copiar un poquito lo que el mismo medio te está ofreciendo, pero ahí no hay creatividad, no hay arte, hay una reproducción. Es arte reproductivo. El verdadero arte creativo está en mostrar artísticamente realidades que no copian nada, pero sí que evocan todo aquello que quisieras demostrar. Sí, pues, sí, muy importante eso. Y también, ¿cómo ha sido esta retroalimentación con otros escritores que usted ha tenido, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, siempre es muy interesante eso, ¿no? Esos son espacios o entornos que uno va descubriendo paulatinamente, ¿eh? Uno va conociendo a la gente interesante poco a poco, esa gente le abre o no las puertas a uno, lo hace pasar, digamos, al salón de los aceptados. Y a mí me ocurrió tempranamente eso, en realidad. La década de los 70, 80, entre los 70 y los 80, yo empecé a tener contacto con algunos escritores, pintores, artistas en general, que conocieron mis cosas, mis textos, y se interesaron por ellos. Recibí invitaciones a leer, invitaciones a presentar alguna exposición, alguna pequeña conferencia primero, ¿no? Y luego adelante a integrarme ya organizadamente. Y después yo mismo organicé agrupaciones literarias, creé algunas revistas, me vinculé con arquitectos, con profesores académicos universitarios, con escritores consagrados, muchos de ellos.
Y así fui también desarrollando una actividad integradora en lo social y en lo académico y en lo literario, que en realidad me abrió las puertas para conocer todos los ambientes de las artes. Me quedé a habitar esa casa infinita hecha de palabras, hecha de la belleza de las ideas. Sí, qué interesante, porque mi punto era su opinión también sobre la juventud, si se abren espacios, qué pasa con nuevos escritores, se ha perdido un poco o sigue latente ese... Sí, mira, hace poco estábamos en unos cursos que damos ahí para los que están escribiendo recién o que ya tienen carrera en la escritura. Estamos como sociedad de escritores haciendo ese ejercicio aquí en Chillán. Y en una de estos laboratorios de letras, hablábamos de que tal vez hoy día se esté escribiendo mucho más que antes incluso. Pero cómo escribimos y dónde escribimos, el soporte, digamos, o el medio, ahora es otra cosa. Ahora es el celular, por ejemplo. Ahora escribimos los famosos WhatsApp o los correos electrónicos. Estamos haciendo un ejercicio escritural diario, pero que tiene también unas diferencias radicalísimas con la escritura creativa que nosotros clásicamente conocimos en un papel, ¿no? O en una máquina de escribir a lo sumo, o a mano, pues muchas veces Neruda, por ejemplo, escribía a mano y con tinta verde. Entonces puede que se esté escribiendo mucho más. Y como se escribe mucho más, también como eso es un intercambio, se está leyendo mucho más. Ahora, que se lea obra literaria, que se genere por eso obra literaria es difícil, ¿no? Que se respete, por ejemplo, la lengua, que se cultive la lengua a través de lo que se escribe, también es complejo decir afirmativamente que sí, porque evitamos, por ejemplo, el alargue de las palabras. Ponemos la bici, ponemos la maca en vez de macarena, en vez de bicicleta, ponemos bici. No respetamos la puntuación porque el mecanismo, ¿cierto?, escritural es veloz, es rápido, porque también nos arrastra a eso lo que el mundo vive, ¿no? El mundo está viviendo hoy algo muy contrario a lo del pasado. En el pasado nosotros hablamos del tiempo que corre. En estos tiempos, decía todo el mundo antes. Pero después empezamos a hablar de esta hora. En esta hora es así, en estos días es así. Luego empezamos a hablar, en este minuto estamos abocados a esto. Y hoy día estamos diciendo, oye, espérame un segundo que voy y vuelvo. Entonces vamos reduciendo el tiempo, porque la velocidad, como el tiempo sirve a los intereses de la economía, cualquier minuto sirve para el avaro. Cualquier minuto presuroso para el que va a comprar es necesario. Tú te fijas en los supermercados. Hay horas en que ponen oferta y hay una cola que necesitas 45 minutos para llegar a la caja y desocuparte, y a veces mucho más. Esos 45 minutos que tú estás ahí, ¿lo estás tributando a qué? A tu necesidad no, porque la necesidad se resuelve comprando, pagando y yéndose, y consumiendo luego lo que has comprado. En este caso, ese tiempo de espera, ¿a quién tributa? ¿A quién le sirve? Le sirve al supermercado que tiene que vender y que va a vender con el arbitrio de administrar tu tiempo, que es tu descanso, que puede estar destinado a hacer otras cosas en tu casa, y sin embargo lo estás poniendo al servicio de un interés comercial. Porque comprar y vender, o vender y comprar, es cuestión de segundos nomás, o de minutos a lo sumo, ¿no es cierto? Pero acá se te alarga. Esa dictadura del tiempo también, esa dictadura que maneja el tiempo de la gente, el tiempo de los otros, es una dictadura cruel. Y estamos hablando de esa manera, y de esa manera nos arrastra esta cosa de escribir rapidito, porque tenemos que resolver. Yo no sé, he visto autoridades que no sé cómo arreglan las cosas hay provistos de un chaleco sin manga, que está muy de moda en algunos ejecutivos, chaleco sin manga, un teléfono celular en cada mano, el paso rápido, la vista muy veloz, hacia todos lados, orientada, en fin. Yo te digo, ¿a qué hora esa gente razona?
¿Qué tipo de decisiones puede tomar una autoridad con 2 teléfonos en la mano, corriendo presuroso a un compromiso porque luego tiene que ir a otro y otro, dando instrucciones a su equipo? ¿A qué hora piensa lo que va a hacer? ¿A qué hora determina? ¿Y con qué justicia lo hace? Si está distraído en muchas cosas. Entonces también nos maneja esa falta de racionalidad, esa falta de razonamiento, que es el que rige los comportamientos, y que da origen, ¿no es cierto?, a que los colectivos se muevan, a que la humanidad se active y haga las cosas que la sociedad ve. Entonces también eso influye. El tiempo es una cuestión hoy día que también está como parte del capital privado, Sí. privatizado en este caso. Es nuestro tiempo, pero que lo tienen otros. Y andamos rapidito. Entonces así no podemos leer, querido compañero, así no podemos pensar. De esa manera no podemos crear. De esa manera solo podemos vivir. Y cuando uno vive en función de que otros sean felices, porque el principio del capitalismo se basa en que el éxito de uno tenga que depender forzosamente del fracaso de muchos. Esa es la crueldad en la que se funda el capitalismo, ¿eh? Que para tener éxito 5 personas tienen que fracasar 500, porque tienen que perder unos para que ganen unos pocos. Claro. ¿Verdad? Entonces, ya entiendes a dónde voy con eso. Sí, pues también el mismo tema de los tiempos, como lo dice usted, nosotros no nos damos ni cuenta cómo los vamos perdiendo y el poco valor que le damos. Claro. También ahora el tema de, como decía usted, de las tecnologías, el tema del teléfono. A lo más la información que toma la gente es por un video de TikTok, donde hay alguien que te da una idea y las personas la toman como propia. Uh-huh. Y no investigan más y se está leyendo menos. Porque te bombardean con estos pocos minutos que tú vas pasando en el teléfono y te van mostrando imágenes. Hoy día ya a nadie se le pregunta qué piensa de tal cosa. Ahora se le pregunta, ¿estás de acuerdo con esto, sí o no? Y hay que decir sí o hay que decir no. Pero fundamental, ¿no? O sea, el derecho, digamos, de la argumentación no está para la gente, no lo debe practicar la sociedad o la comunidad humana. Eso lo administran los interesados solamente. Sí, pues como volvemos a hablar, este asunto tecnológico de visualizaciones y videos que al final son manejados por grandes empresas. De repente uno está viendo un video en YouTube y empiezan comerciales de grandes empresas. Al final siguen manejando todos los medios. Como dicen que la televisión la manejan, ya sabemos quiénes manejan la televisión, y que los medios independientes, pero al final también ellos meten la mano en todo, así que... Estamos en un momento de la humanidad que es muy peligroso, más allá de lo peligroso que vemos todos los días a través de las noticias políticas, económicas, de la relación entre pueblos, naciones, países, ejércitos, en fin, ideologías, religiones, culturas y todo. Tenemos un momento muy grave cuando yo llamaba al fenómeno la testiguicidad, con C, de testiguicidio. Hoy día el ser humano colectivamente está optando por una muy mala decisión de renunciar a la facultad de la inteligencia y delegarla, rendida la de uno, delegarla a solo algunos iluminados que puedan administrar esa inteligencia porque la tienen y porque pueden hacer lo que quieran con ella. Sí. Nosotros hemos bajado los brazos, hemos levantado bandera blanca y nos hemos declarado colectivamente poco inteligentes frente a
a los que están haciendo las cosas que nos van a sorprender de aquí a un momento o de aquí a mañana, ¿no? Entonces, va a aparecer la televisión en relieve mañana. Yo quiero ver cómo va a ser aquello que van a inventar los iluminados. Pero yo voy perdiendo mi protagonismo y somos muchos más los que vamos perdiéndose, porque esta es la masa completa. Y los iluminados son aquellos que están allá, que uno ni los conoce, pero son los que inventan, los que gestionan los cambios y las modificaciones que tiene la vida y las tecnologías y todo aquello. Entonces, nosotros, ¿a qué nos estamos conformando? Estamos conformando con ser simplemente testigos de lo que otros hagan y no protagonistas de lo que hagamos todos. Sí. Al ser testigos de lo que otros hagan, rendimos nuestra inteligencia, nuestra capacidad, entregamos nuestra individualidad personal y colectiva, ¿no? Para que otros hagan con ella lo que quieran. Luego nos deprimimos porque al ver los panoramas no nos vemos nosotros. Y el mundo corre velozmente y nosotros no tenemos el tranco para ir con él. Entonces, esa muerte del testigo, ese testiguicidio, es el que nos tiene abrumados hoy día. Y en la medida en que la humanidad toma conciencia de que no es bueno delegar la inteligencia, porque la inteligencia es una capacidad humana, es una facultad humana, no es una facultad de clanes, ni una facultad de culturas, ni de lenguas, ni de razas. Es una facultad general de la humanidad. Lo que pasa es que algunos tienen el acceso porque tienen los medios, y otros no tenemos los medios. Por eso no tenemos el acceso, pero nos corresponde tener medios y acceso a todos. Entonces, cuando uno empieza a hablar de estas cosas, sin duda, dice, bueno, este piensa como comunista, pues. Sí. Y yo diría que no hay ninguna maldad en pensar como comunista, ojalá eso pensáramos de esa manera generosa, porque no entiendo que eso pueda ser malo, ¿no? Más malo es lo contrario. Entonces, no, este está fuera de foco, este no va con la corriente, este no va con los tiempos. Actualízate, cómprate un buen celular, cómprate algo que... Cambia el auto una vez al año, una vez cada 6 meses. Ten una casa con una piscina más grande, allá, pero no aquí en Cartagena, ni allá en nada, sino que no sé dónde, pero en alguna parte pintoresca del mundo, ¿no? Así estamos. Sí, pues complicado el tema también de la educación al al modelo que estamos viviendo, le sirve que la gente se eduque menos, la gente piense menos. Entonces, son las herramientas que nosotros, que no nos tocó nacer en cuna de oro, es lo único que nos puede apoyar, nos puede ayudar. Claro. Compartir estos razonamientos es una manera de salir al paso de todas esas cosas y luego tomar decisiones correctas, ¿no? Claro. Pues las decisiones también vienen siendo cosas de otros y no de uno. O sea, yo no decido, o sea, a mí me pueden decir, cómprate una casa, claro, pero no me van a decir, decide cuál de estas 2 mansiones quieres. Pero yo no voy a optar por ninguna porque no puedo acceder. Y a eso, si se le llama libertad, están equivocados. Ahora, a ti te dicen, ¿cómo quieres morir? ¿En la silla eléctrica o por empalamiento? Entonces, porque aquí somos democráticos, entonces elige, pues. Esa es libertad. Yo quiero morir empalado, como Caupolicán. Pero, ¿y has elegido morir? No, primero está ese aspecto. O sea, yo primero defiendo mi vida. Primero está mi vida. Y segundo, esas opciones no son 2 opciones distintas, es la misma opción. Encubierta de una manera que lingüísticamente te va a convencer, pero ahí no hay libertad. No existe democracia tal cuando se te dice de qué manera quieres morir. Bueno, y retomando el tema de su historia literaria, ¿en qué está ahora? Hoy, En la actualidad. bueno, a ver, en la actualidad, bueno, sigo escribiendo ciertamente, revisando cosas que escribí hace tiempo, que debo afinar, generando otras ideas, también llevarlas al papel más adelante. Pero el día me tiene abocado
de manera muy específica, porque en realidad es un buen desafío también. Él no quiere ser leído en francés, por ejemplo, Sí. o en griego. Entonces estamos en este momento en París, está haciendo una traducción de uno de mis libros que se llama El pentagrama de los pájaros, que es un libro de poesía. Se está traduciendo con fines editoriales, es decir, se va a publicar allá en francés. Y también tengo la expectativa, muy inicial todavía, pero está en el deseo positivo y yo creo que va a ser posible también traducir unos textos al griego para que también se publiquen en griego. Qué interesante. Y ahora pronto ya, bueno, voy a ir a Buenos Aires, voy a estar el 25 allí, presentándome en un lugar dentro de los programas que tiene la editorial, El Mono Armado, en el barrio Almagro, en Buenos Aires. Sí, ahí me comentaba que también iba a haber alguna transmisión Sí, hay en una vivo. transmisión, claro, por Facebook, Facebook Live. Ujú. ¿Sí o no? ¿Ya? Sí. Eso, sí. Sí, también ahí nosotros también después vamos a estar informando Perfecto, muy bien. para que los auditores Muy bien. puedan Sí. seguirlo y pueden ir escuchando más de esto. Espléndido. Ahí me va a presentar, me va a acompañar en la testera la célebre escritora muy conocedora de la literatura latinoamericana, la escritora Nora Roldán, muy conocida, un gran valor de la letra hispana, digamos, Dora Roldán se llama ella. Y ella va a estar conmigo en la mesa, así que voy a tener una compañía excepcional para representar en cierta medida también lo que uno lleva consigo, que es su gente, su lugar de origen, sus compañeros, sus amigos, porque uno no anda solo en este mundo, puede andar a lo mejor solo, pero físicamente solo, pero uno también lleva consigo lo que es, lo que compone, lo que constituye su vida, su historia y su composición de personas. Y ahí está la gente que uno quiere, la gente que quisiera ver mejor, la gente que quisiera ver feliz, libre, la gente que quisiera ver uno cumplidos los sueños de libertad, de justicia, de igualdad, que es lo que uno, al menos en mi caso, es lo que me moviliza, ¿no? Sí, No es otra cosa. eso es súper importante. Y también me gustaría saber cómo se pueden adquirir los libros que usted ha escrito. ¿En qué editoriales se compran? ¿Cómo los puede encontrar? Yo trabajo con 2 editoriales. Había otra antes, que es la editorial Ediciones LAR, Literatura Americana Reunida, pero murió el poeta Omar Lara, que era el que llevaba la editorial de LAR, las ediciones LAR, y ahora estoy con las ediciones Ascasi, de Isla de Maipo, en Valparaíso, y ediciones Liz, de Santiago. Liz ya agotó la segunda edición de uno de mis libros. Ascasi tiene todavía la tercera edición de ese mismo libro, pero lo tiene dentro de su circuito, digamos. Ellos salen mucho a las ferias del libro internacional, de México, de otros países, ¿no? Aquí en Chillán no hay. La verdad es que si uno lleva sus libros a una librería, los pocos que la editorial a uno le entrega, en la librería te van a pedir un porcentaje, te van a pedir el IVA, vas a tener que pagar IVA. Entonces un libro, si vale 12.000 pesos, tienen que venderlo en 20 para poder que tú recibas los 12.000 pesos. El negocio es así. Sí. De manera tal que no hay, aquí en Chillán no hay libros míos, digamos, expuestos a la venta. Pero sí yo tengo libros en mi casa. No soy un buen comerciante de libros, La verdad es que escribo los libros, pero no soy bueno para vender libros. Pero claro, si usted tiene también, los auditores se pueden comunicar con nosotros por interno y luego... Sí, sin ningún problema. Yo tengo muchos libros míos ahí.
de diferentes, creo que son 4 volúmenes que hay, digo, 4 títulos, hartos volúmenes de cada título. Ya, qué bien. Eso siempre los llevo cuando salgo, por ahí los intercambio. En vez de comprarle el libro al otro escritor y que él me compre el mío, Sí. de manera directa nos intercambiamos el libro y no circula dinero por ahí. Claro, economía circular. Claro, claro. Y por último, para ir cerrando, también me interesaría, ¿usted qué le diría a nuestros auditores que encuentren encantador este mundo y les gustaría ser escritores? Primero, los auditores que encuentren encantador este mundo no serían solo los invitados a ser escritores, los que lo encuentran desencantador también. Bueno, escribir, aunque algunos dicen que es una condición con la cual se nace, yo creo que no. Escribir es una disciplina que se educa, se aprende. Basta con que lleves las cosas básicas y elementales de toda inteligencia común y puedes optar por ser un escritor. Ahora, bueno, puedes ser pintores también, ciertamente, sí, o practicar la música u otras artes, pero ser escritor en realidad exige primero una cierta sensibilidad, por cierto, ¿no es cierto?, frente a las cosas que ve, que vive. Significa al mismo tiempo tener una relación con el lenguaje en el cual va, ¿no es cierto?, a movilizar su creación, tener algunas técnicas, tener también un cierto tipo de pensamiento que le asegure que lo que está haciendo es lo que necesita hacer, ¿no? Sí. En fin, yo creo que todos estamos a la altura de poder escribir, o tenemos al alcance la posibilidad de escribir, pero sí hay que cultivarlo eso, no se hace de manera espontánea, poeta nadie, ni escritor, ni cuentista, ni novelista, así sin tener herramientas. Yo creo que las herramientas están, bueno, y están ahí, pues nosotros mismos aquí en Chillán estamos hoy día, hemos establecido una mesa regional intersectorial de lectoescritura creativa. La compone la Seremía de las Culturas, la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, la Escuela de Cultura Artística y la Sociedad de Escritores de Chile, filial Ñuble. Y estamos en un programa, en este momento dando cumplimiento con un programa que son varios módulos, son 8 o 9 módulos, con diferentes temas relativos al conocimiento literario. Y se está practicando eso todos los jueves de 6:30 a 8:30 de la tarde, y que están resultando unas magníficas sesiones que hemos llamado Laboratorio de Letras en Acción. Así es que, bueno, ahora ya estamos casi terminando porque quedan 3 sesiones más. ¿Ya? Pero vamos a seguir proyectando otras actividades, de manera que a mí me gustaría mucho que tú nos ayudaras en ese sentido cuando tengamos la proyección de una nueva experiencia y que la vamos próximamente, o sea, a continuación vamos a elaborar otro proyecto para que también nos ayudes a la difusión. A la difusión, porque sí, es súper necesario. Sí, pues no, siempre es bueno, así claro. que... Y ahí no solo los que estén escribiendo, sino que los que piensen que puedan escribir. Yo creo que para entender la literatura, aceptarla y practicarla, hay que aproximarse a ella. Desde afuera nunca se va a entender lo que es. Sí. Entonces, cuando alguien descubre la literatura, descubre los encantos de la poesía o de los cuentos, de las novelas, se va a interesar, porque es un mundo que no es, mira, no es un mundo para las élites sociales, ni culturales, ni académicas, es un mundo para todos. Acuérdense de la célebre iniciativa que tuvo el presidente Allende en los años 70 de crear esa editorial Quimantú, en donde se publicó y se distribuyó a los clásicos universales de la literatura, en libros de bolsillo, para que los trabajadores leyeran, para que los trabajadores pudieran conocer a Platón, pudieran conocer a Dostoyevsky, etcétera, a Neruda, en fin. Sí, pues.
Y eran libritos pequeños. Yo tengo muchas anécdotas relativas a eso. Yo vendía libros de aquellos en ese tiempo. Bien. Y se vendía, mira, un libro, con lo que hoy día tú te compras, una cajetilla de cigarros, te comprabas 4 libros más o menos. 4 libros de Quimantú, de los grandes. Es decir, a ese valor. Hoy día no, porque hoy día es vergonzoso. En Chile, Chile es el país que más impuestos Sí, el pone impuesto en los es... libros. Es un castigo a la cultura eso. Sí. Con Allende, los libros iban baratísimos al bolsillo y luego a la vista de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos. Yo me tocó muchas veces. Yo asistía mucho a los sindicatos, a los grupos de trabajadores forestales en el lugar donde yo vivía, y todos ellos leían, así que no es una cuestión, no es un mito esto de que la gente puede leer y puede tomar contacto con y es necesario, si la literatura y las artes son para el pueblo, son Sí. para el pueblo, y las inspira el pueblo, además. Sí, pues hay tanta gente que tiene tantas vivencias que puede expresar en letras, así que... Y también no es un tema etario porque No. a mí personalmente, mi suegra alrededor de ya sus 60 años, entró a un curso de pintura que la inscribió mi señora sin preguntarle. Y descubrió que tenía una beta artística muy linda y yo estoy diciendo esto ya cuando tenía como 60 años. Entonces, no es algo etario tampoco. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que la vida a uno le presenta cosas en las que tiene que también optar por lo más urgente. Sí, Y va dejando de lado toda aquella potencialidad. Obviamente, claro, a un agricultor que viva de la agricultura y que tenga que levantarse a las 6 de la mañana todos los días a la labranza, obviamente que no le vamos a recomendar que escriba novela. claro. Pero sí que podríamos pedirle que las lea. Y quién Sí. sabe si terminará escribiéndolas. Eso nunca se termina. Sí, ciertamente. La gente está llena, el ser humano está lleno de capacidades que ignora, que las tiene. Sí, pues sí. Y mismo hablando de lo que le comentaba de mi suegra, ella también, pues, por el tema de su trabajo, que tuvo que trabajar toda su vida desde niña, nunca pudo estar más allá de lo que tenía que hacer su labor obrera. Claro. Así que utilizar la vida en un aspecto nomás. sí, pues así que también es el llamado a cualquier edad, si siente esa inquietud, y como dice usted, que lea es el primer paso, yo creo. Claro que sí. Lo otro que tampoco hacemos bien y no hace toda la gente es conversar. Sí, La conversación es también una forma de lectura, diferente pero igual una forma de comunicación. La conversación es muy útil. Nosotros en Chile no sabemos conversar. Si nos reunimos con alguien y estamos con ese alguien durante 15 minutos en un bar, un restaurante sentados, en esos 15 minutos somos ingenieros, somos matemáticos, somos astrónomos, somos médicos, somos abogados, somos comerciantes. sí. Porque no sabemos hilar una conversación. En 15 minutos se habla de todo. Qué lindo amaneció el día. Claro, esto no es como el verano del año pasado, que a esta altura todavía llovía, en fin. Y con eso ya somos astrónomos casi, ¿no? O meteorólogos, ¿no? Porque ya hablamos del clima. Y enseguida, a propósito, mira, tengo que pagar esto. ¿Cuánto me salió aquí en esto? Tanto, ya somos matemáticos ahí. No hilamos nada, hablamos de todo un poquito, y 4 palabritas para un tema y otras tantas para el otro, y nos interrumpen,
No sabemos, no tenemos, digamos, una estructura conversacional, una estructura comunicacional que nos permita llevar la historia de lo conversado adelante. Sí, pues. Sí, nosotros en el primer capítulo que tuvimos de este programa, de este podcast, tuvimos a una dueña de un kiosco que también nos comentaba de que el tema de que ya no se leyera el diario, no era solo que se perdiera la venta del diario, sino que se perdía una conversación. Porque la gente al leer el diario decía, mira esta noticia, y comenzaban a conversar se conversaba de política, deporte, actualidad, y también eso se está perdiendo. Así es, se está perdiendo, precisamente. Porque además ya los diarios son digitales, tiene solo acceso a los diarios la gente que usa los medios digitales para leer. Es tedioso leer en un teléfono celular un diario, cuesta, duele la vista, duele los ojos, no es como tener el objeto diario, el diario en papel, eso clásico que la literatura también se está llevando al tema de... Sí. Pero también es otra cosa con el libro en la mano, el olor a las páginas, es otra cosa. Claro. Hay una relación del hombre con lo que crea, con sus mecanismos de relación, con las imágenes, con las ideas. Yo creo que el libro tiene que ser defendido. Sí. Están muchos, digamos, despidiéndolo de manera un poquito, diría yo, indolente. Pero el libro hay que conservarlo, hay que mantenerlo. No allí puesto, sino que sacarlo de los estantes, leerlo, abrirlo, compartirlo, criticarlo. Los libros aceptan todo. Sí. Los libros aceptan también la crítica. Los autores no escriben una sola vez definitivamente, escriben para coautoría con sus lectores, para que haya una recepción posterior o muy posterior que también dialogue con el autor, aunque éste haya vivido en el siglo pasado. Si los libros son objetos de diálogo permanente y eterno. Sí. Los libros trascendentes, por cierto, porque hay libros que en realidad no importan, digamos, porque como materia no tienen trascendencia. Tú puedes vivir muy bien sin leer esos libros y leyéndolo te va a dar lo mismo también. Sí, pues así que ya despidiéndonos, le agradezco por aceptar esta invitación. Y ya para cerrar me gustaría que diera unas palabras de cierre que usted sienta para nuestros auditores y ya despidiéndose también para cerrar este gran capítulo que ha estado muy muy entretenido. Bueno, yo más que cerrar nada, yo quisiera abrir, digamos, espacios a la conversación, que esta sea una de las primeras formas de comunicarnos ciertamente con los auditores tuyos. ¿Sí? Tú estás cultivando, yo quiero primero partir felicitando tu iniciativa, porque darse el tiempo de instalar en su casa un estudio para esta experiencia que es constructiva. Tú aquí afortunadamente estás haciendo esto, no estás vendiendo dólares, no estás almacenando droga, no estás ocultando delincuentes, es decir, no estás llamando a las cosas, no estás para nada llamando a cosas despreciables, sino que a cosas sublimes, a esto de conversar, de analizar temas, de conocer a las personas, de entrevistar a la señora del kiosco, que es todo un emblema histórico. Una mujer que trabaja en un kiosco, cuánta riqueza hay ahí, sí, pues. Cuántas cosas han pasado por sus ojos, por sus oídos, por sus pensamientos, cuánta historia hay reunida ahí, más que todos los diarios juntos, yo diría. Entonces, yo te felicito por la iniciativa, porque es una iniciativa constructiva, tú estás aportando a la civilización nada menos, estás aportando a estos procesos, digamos, humanizadores, que son los que necesitamos. Sí, eso es lo que se busca. Por felicitar tu iniciativa en primer lugar y luego también ir felicitando a los progresivos auditores que vas teniendo, que creo que se van multiplicando día a día. Les hago llegar a todos un afectuosísimo saludo también y espero que estos temas interesen y que
en el futuro también puedan muchos de ellos, si no todos, estar por aquí también compartiendo sus experiencias. En cada individuo hay una vida, en cada individuo hay un libro, hay una historia, hay algo que contar, hay algo que decir, hay algo que advertir. Sí, pues Hay algo que anunciar. de hecho el programa se llama La Voz de los Trabajadores. Todos tenemos una historia que contar. Mira tú. No es cerrado de que solo ciertas personas pueden contar algo. Todos tenemos una historia, levantarnos en la mañana. Así que ese es el objetivo. Eso es. Y bueno, estamos cerrando. Les agradezco que nos estén escuchando. Y me despido. Y nos escuchamos en el próximo capítulo de La Voz de los Trabajadores. Hasta luego. Fantástico.